esto de, claro, de seguir la editorial de mis padres, por un lado está el componente emocional que siempre hay de la empresa familiar, ¿no? Algo que has vivido desde pequeña, desde mover cajas de un lado para otro, atender ferias, conocer autores, vivir el mundillo, ¿no? Desde dentro. Y luego, pues, también está que la lectura ha sido una pasión mía desde infancia, obviamente probablemente influida por el hecho de que había muchos libros en casa, se le daba mucho valor al libro y a la lectura. También tuve la suerte de estudiar en el Colegio Británico, que tenía una biblioteca fantástica de textos juveniles, cuando en España pues a lo mejor la selección era más limitada, ¿no? a lo que consideramos los clásicos y tal. Y entonces a mí siempre me gustó mucho el mundo editorial, el mundo del libro, pero aún así yo estudié ciencias, porque estaba un poco harta de oír a la gente decir yo soy de letras y esto no lo entiendo y tal. Y entonces cuando me tocó elegir mi carrera, pues a mí me gustaban muchas asignaturas y pensé, bueno, si yo hago algo de ciencias, lo de seguir leyendo, yendo al teatro, viendo cine, lo puedo hacer más por mi cuenta. Y entonces ya no seré de esos que dicen soy de letras. Y bueno, hice una carrera de ciencias y sin embargo luego volví a España. Hice un pequeño máster de periodismo y me volvió a llamar la editorial, surgió un hueco, mi padre estaba un poco pillado porque se fue una persona muy súbitamente, me pidió ayuda y ahí ya me fui enganchando. Lo que pasa es que como tampoco soy muy de Madrid, me enganché, pero luego yo no estaba contenta en la ciudad, mi padre lo notó y me dijo, pues si tú lo que te gusta es el País Vasco, ¿por qué no te vas a vivir ahí? Y en lugar de lo que estaba haciendo en ese momento, que era llevar la parte de edición un poco más genérica, haces solamente la parte de traducciones y tal. Te llevas una colección, como si dijéramos que es más fácil hacer desde lejos. Eran los principios de Internet, era más fácil empezar un poquito a hacer teletrabajo, a distancia, a gran distancia. Y entonces empecé con eso y luego ya pues cuando mi padre verdaderamente ya se puso más malito, se tuvo que jubilar un poco de fuerza porque a él le gustaba mucho la editorial y él hubiera seguido más tiempo, yo tuve que tomar su puesto, pero ya viviendo como estaba viviendo en el sur de Francia, pues llegamos a un acuerdo con el equipo que tengo aquí, que es maravilloso, de que yo iba a ser la jefa satélite. Vengo cada 2 meses, luego tengo la suerte de que mis hijas estudiando en Francia tienen esas vacaciones y nos lo permite, pero sigo estando ubicada allí, en el País Vasco francés, en Iparralde. Bueno, nosotros, claro, con ya tantos años de trayectoria, por un lado tienes una base de autores de la casa que siguen escribiendo, siguen estando contentos contigo y pues siguen proponiéndote cosas, que siempre es un gran placer. Por otro lado también, pues un poco el boca a boca, la gente se conoce, les ha ido bien con nosotros, te mandan manuscritos recibimos muchos, claro, algunos recomendados pues de gente que nos conoce y otros que simplemente llegan, también de gente que ni siquiera ha leído la página web porque ponemos claramente que no aceptamos novela y te mandan novela, pero eso es una especie de cosa que siempre pasan. También, por ejemplo, durante muchos años hemos colaborado con la RESAD o con otras escuelas de arte dramático que necesitan textos para sus alumnos, pero claro, su trabajo no es editar. Entonces ellos te proponen en esos casos generalmente cosas muy interesantes, a veces traducciones de textos extranjeros y tal, que bueno, ellos saben mucho de lo suyo y nosotros nos dejamos guiar, ¿no? Por ese conocimiento que tienen. Pues sí, como tú dices, es un gran honor sentirse reconocida por esta gran familia que es el SILT. Yo la verdad es que creo que Fundamentos llega viniendo aquí al SILT desde que empezó. Yo por lo menos estaba intentando echar cálculos, creo que desde el 2014 o 2015 me encargo yo del stand, porque me lo paso muy bien. Tenemos ya una serie de amigos que nos vemos una vez al año es un gusto que lleguen estas fechas. Entonces, pues sí, claro, recibir este premio, además de la Asociación de Autores y Autores de Teatro, que muchos de mis autores y autoras son miembros, pues es como un regalo, ¿no? de unos amigos. Sí, es algo muy bonito. Y bueno, pues me va a dar más fuerzas para seguir en el futuro, ¿no? Estas cosas siempre te renuevan el brío de la pasión que sentimos por lo que hacemos. Bueno, claro, el teatro tiene, a veces peca del problema de que es considerado el patito feo, ¿no? En el género literario, que siempre tiene a lo mejor menos espacio pues en la prensa, en las críticas, es más difícil a veces que... sobre todo, claro, ahí están las revistas especializadas que siempre hacen una gran labor, pero claro, es más difícil a veces que se te
que se te reseñen en grandes medios y tal. Eso siempre es una batalla, porque a veces tienes grandes textos entre las manos y te da mucha pena que no consigas despertar esa atención que tú crees que merecen, ¿no? Luego hoy en día también tenemos siempre el problema de las librerías que están tan llenas de, o sea, se publica tanto ahora mismo en España. No quiero decir atiborradas porque parece como que sería negativo. No es malo, es bueno que haya mucho publicado, pero claro, es cierto que al final siempre hay una competencia por el espacio y claro, las temáticas que son un poquito más minoritarias, como puede ser el teatro, pues a veces es difícil que encuentren su sitio en las estanterías, y si no están en las estanterías luego es difícil que el público sepa que existen y las adquiera, ¿no? Eso, gracias a Dios, ahora lo podemos paliar un poco con Internet. Ahora mismo estamos en plena renovación de la página web, que era una asignatura que teníamos pendiente desde hace demasiados años, pero es el problema de las pequeñas editoriales, que como haces un poco de todo, pues hay veces que se te va con la producción, se te van quedando cosas muy importantes en el tintero, y ahora vamos a renovar eso bastante y espero que eso ayude a dar también más visibilidad a las obras, porque sí que es cierto que Internet, por ejemplo, ha tenido el efecto de sacar a relucir textos antiguos. Nosotros somos una editorial de fondo, que nunca descatalogamos un título si no hemos vendido todos los ejemplares de la edición. Por ejemplo, no hacemos como hace mucha gente, pues 10 años, ya no lo he vendido, pues todo al papelote, lo tiro y lo destruyo. Nosotros no. O sea, un libro que hemos editado con todo nuestro cariño no lo podemos destruir. Y entonces ahí está, en el almacén. Pero claro, es difícil a veces que la gente sepa que sigue existiendo. Entonces, en ese sentido, Internet ha sido muy útil, porque claro, es un escaparate para el que quiera buscar, para encontrar también textos que están ahí, ¿no? Eso es una pequeña victoria. Sí, en este salón pues tengo dos novedades que sí, para mí son muy importantes. Por un lado, un texto que justo se gestó el año pasado en el salón anterior. Me vino a ver Itziar Pascual con la idea de un pequeño cuaderno. Ella quería, pues, un poco con los apuntes, que ella es muy, muy trabajadora, muy minuciosa, y apunta muchas cosas y luego se acuerda de muchas cosas y tiene bueno, un stock de cuadernos maravillosos que era accedido además al INAEM, y entonces ella quería hacer un compendio de todo esto, de todo lo que ha ido apuntando ella a lo largo de toda su vida de una dramaturga y a lo largo de los 25 años que tiene como docente en la RESAD, ¿no? Dando tantas clases a tantos alumnos y trabajando sobre tantos textos. Un libro que ella ha llamado, es un título que me gusta mucho, muy ajustado, Pasar a limpio, cómo mejorar tu texto teatral, ¿no? Entonces, claro, primero escribimos siempre como con mucha pasión y mucho brío y mucha espontaneidad, y luego llega el momento de revisarlo escrito, de ver cómo eso que ha salido puede convertirse en algo ya completamente redondo y bien trabajado para ser la mejor expresión de sí mismo, para luego ya quedar así para la posteridad, ¿no? Entonces ese va a ser una bonita adición al catálogo, yo creo. Sigue además al de Julio Escalada de escribir teatro paso a paso. También es un texto también muy, muy ágil y muy práctico, porque a mí lo de explicar cómo escribir me parece algo muy complejo, ¿no? Muchas veces cada cual tiene un poco su manera, su visión y tal. Y yo creo que los dos han conseguido hacer textos muy útiles en ese sentido. Y luego el otro texto que tenemos es un... No quiero decir tocho, pero es que es un libro muy grande que ha editado Pablo Iglesias Simón, el director de la RESAD, sobre los Meininger. No sé si lo conocéis, es una compañía alemana que fueron un poco los que revolucionaron la idea de la dirección escénica, ¿no? Entonces hicieron un trabajo espléndido ahí en una pequeña ciudad germana, y Pablo ha recogido un montón de textos sobre ellos, los dos mejores libros que había sobre ellos en alemán, unos con muchas imágenes y otro con toda su historia y tal. Luego también ha recopilado un montón de críticas del momento, con lo cual, claro, ves un poco pues cómo eran recibidos, las innovaciones que hacían. Pues claro, como pasa siempre en estas cosas, y ve gente que le parecían bien, a gente que le parecían un horror o algo a evitar. O sea, toda la reacción de los distintos países por los que fueron de gira, y luego un glosario muy completo de gente de la época, de actores, actrices, de directores. Y le ha quedado es un libro muy grande, pero muy completo y muy interesante por todas las visiones distintas que tiene de la compañía, desde la parte más crítica literaria o también los chascarrillos de la época y tal. Sí. O sea, que son
diferentes, pero buenos ejemplos de nuestra colección de teoría teatral, que por un lado tiene eso, los estudios más monográficos y por otro lado unos manuales que se quieren más prácticos para los estudiantes y bueno, todos, ¿no? Porque todos podemos seguir aprendiendo durante toda nuestra vida, sí.